parió los caballos, los que montó Pancho Villa. Se llamaba 7 leguas, la yegua que él prefería. Si eres de México, tal vez conozcas a los héroes que lucharon en la revolución contra Porfirio Díaz, pero ¿alguna vez te has preguntado a qué equipo de la Liga MX le irían? Si te gustaría saber, ponte cómodo y disfruta el vídeo. Antes de empezar, debemos saber qué fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un hecho que inició en noviembre de 1910, ya que el pueblo mexicano se quejaba del gobierno conservador de Porfirio Díaz y su larga estadía en la presidencia de México, hasta que Francisco I. Madero se opuso a la reelección de Porfirio Díaz, creando el Plan de San Luis en octubre de 1910, hasta que el 20 de noviembre de 1910 todo el pueblo mexicano inició una revolución contra el porfiriato. Entre todos los nombres que resonaron en esas épocas llegaron a sonar nombres como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, y varios personajes que salvaron a nuestro hermoso país. Años más tarde Porfirio Díaz escaparía a Francia, en donde tiempo después dejaría este mundo. En 1917 Venustiano Carranza escribió la Constitución mexicana en la que están escritos los derechos y obligaciones que nos rigen hoy en día. Este evento marcó un antes y un después en la historia de México. Volviendo al tema, veremos a qué equipo de la Liga MX le irían algunos héroes de la Revolución Mexicana. Empezando con un personaje icónico de la revolución, tenemos al caudillo del norte, Pancho Villa, el cual le iría al Cruz Azul, ya que se distinguía por su valentía, su temperamento volátil, y su carisma. Pero también se destaca que era un mujeriego, pero en general mucha gente cercana a él, dicen que era alguien bondadoso que compartía sus riquezas. Entonces nuestro centauro del norte le iría a la máquina cementera. Por otro lado tenemos al caudillo del sur, Emiliano Zapata, el cual se dice que tenía un carácter desconfiado, pero era un excelente líder que comandó a los campesinos durante la revolución. También lo caracteriza su valentía y su fuerza de voluntad para seguir en la lucha, así que yo creo que Zapata le iría al Santos Laguna, ya que el equipo está ubicado en una zona donde la revolución tuvo un gran impacto, y representan valores similares. Uno de los personajes más importantes de la historia de México, del que casi nadie habla, es Venustiano Carranza, el cual logró llegar a la presidencia de México en 1917, y escribió la Constitución mexicana. Este hombre se distinguía por su firmeza y convicción con sus ideales, casi no tenía sentido del humor, pero lo compensaba con su gran inteligencia. Volviendo al tema, Carranza le iría al Santos Laguna, ya que comparten el mismo lugar de nacimiento, Torreón, Coahuila, también porque tienen una fuerte convicción por darlo todo por una causa. Don Francisco I. Madero fue la clave para empezar la Revolución Mexicana, escribiendo el Plan de San Luis en 1910, por sus buenas actuaciones durante la Revolución, llegó al poder en 1911 y fue derrocado en 1913 ya que fue abatido por fuerzas del general Félix Díaz, hecho que se conoce como la Decena Trágica. En vida fue una persona que se preocupaba por el pueblo, alguien sencillo e idealista, pero sobre todo, también era espiritista, ya que le pedía consejos a sus familiares fallecidos para tomar decisiones dentro del gobierno. Tal vez no haya una respuesta exacta a esa pregunta, ya que por sus gustos le podría ir al América, al Pumas, al Chivas, al Monterrey o al Tigres, pero creo que entre todos los equipos que mencioné, Madero le iría al Chivas, ya que es un equipo que conserva jugadores del mismo país, y es un equipo con muchísima historia. Para terminar, tenemos al posible antihéroe de esta historia, Don Porfirio Díaz, el cual logró ganar las elecciones en 1876 contra Benito Juárez, quedándose en el poder durante 30 años. Curiosamente su campaña para ganarle a Benito Juárez fue, no a la reelección, bastante icónico para su tiempo. Porfirio Díaz es visto como villano pero también como héroe, ya que logró construir escuelas, reunificó el ejército, e impulsó las actividades ferroviarias dentro del país. Al ser derrocado por Francisco I. Madero, logró escapar a Francia, específicamente en París donde vivió sus últimos años de vida, dejando este mundo en 1915. Porfirio Díaz fue alguien tranquilo, buen combatiente, un dictador autoritario y hábil, pero la palabra que engloba toda su personalidad sería inteligente. Entonces lo que nos deja como conclusión es que le iría al América o al León, pero creo que le iría al América, ya que está ubicado en la Ciudad de México, el centro de poder de Porfirio Díaz.
También comparten la singularidad de que ambos son odiados por una parte de México, lo que nos da a entender que Díaz sería aficionado de las Águilas del América.